Es día viernes 22 de julio, amigos queridos. Aquí estamos en la emisión de la mañana del Comercio TV. Dianita, buenos días. Buenos días, querido Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Una jornada que tiene que ser extraordinaria, que el viernes, el que usted va a vivir, sea realmente lleno de cosas positivas. Quito tiene 6 grados centígrados, incluso llovió en horas de la madrugada. Así es, y bueno, ahora a seguir, a trabajar, a levantarse con buen ánimo. Y el mejor día de la semana, el viernes, ¿no? Titulares del diario El Comercio, ha llegado ya en su edición impresa. Hay importantes títulos. Guayaquil se reactiva. El municipio porteño pues prevé que las festividades generen más de 5.500 empleos. Candidatos a guía se instruyen en 6 temas, hablando de la defensa personal y derechos humanos. Jugadores de la tricolor piden pues apoyo y no críticas. Hablan de la eliminación de la selección femenina de fútbol. Estos son los títulos más importantes que tiene el diario El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede pedir en todo el país. Inmediatamente arrancamos con las noticias. Marcela Holguín del correísmo y Darwin Pereira de las filas del denominado Pachacutic rebeldes alcanzaron las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, que Esteban Torres del Partido Social Cristiano logró la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL. Así, opositores al régimen llenan las vacantes. Es el nuevo rostro de las autoridades de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela Independiente asumió funciones el pasado 2 de junio, en reemplazo de Guadalupe Llori. Ahora se le suma Marcela Holguín de UNES, que aglutina el correísmo, como primera vicepresidenta con 90 votos a favor, 36 en contra y 9 abstenciones. Sabemos que más del 70% de los ecuatorianos en este momento tienen una imagen negativa de la Asamblea Nacional. Y que solo el 19%, y eso probablemente exagerando un poco, califica positivamente las acciones de este Parlamento. Nuestra sincera invitación a la unidad, no solo a lo interno del primer poder del Estado, sino entre todos los poderes del Estado. Después de todo, la evaluación de la gestión de las instituciones del Estado es mala. Darwin Pereira, de las filas de los denominados Pachacutic rebeldes, hizo una movida política. Dejó el Consejo de Administración Legislativa CAL, lo que le permitió hacerse de la segunda vicepresidencia. A él le sonrieron 93 voluntades. Y obviamente que vamos a tener diferencias. Y obviamente que a lo mejor los debates aquí puedan volver a ser acalorados. Pero aquí, el día de hoy, quiero invitarles a todos a cerrar ese capítulo negro, ese capítulo oscuro que ha tenido que vivir esta Asamblea Nacional para poder llegar a este momento. Yo creo que es la hora de pasar la página. Su reemplazo es de Esteban Torres del Partido Social Cristiano, quien ocupa la primera vocalía del CAL, con 117 votos de apoyo, incluida la bancada oficialista. En las cosas que el gobierno haga mal, evidentemente oposición. Pero en los temas que el gobierno haga bien, o que además se adapte a su propuesta de campaña, nosotros, al menos como bancada social cristiana, hemos sido muy claros en respaldar, sin pedir nada a cambio y sin dialogar, y así seguiremos. Estarán en funciones hasta el próximo 13 de mayo, es decir, 10 meses, cuando tendrán que ser renovados, como lo estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Informó Héctor Romero. Vamos a conocer cómo están conformadas las nuevas autoridades del Consejo Administrativo Legislativo, el conocido CAL. Así que preste atención. Conozcamos cómo queda estructurado el Consejo de Administración Legislativa CAL. Virgilio Saquicela como presidente de Democracia Sí. Marcela Holguín es la primera vicepresidenta integrante de UNES. Darwin Pereira como segundo vicepresidente perteneciente a Pachacutic. Esteban Torres es el primer vocal, social cristiano. Natalie Arias es la segunda vocal, integrante de Creo. Ronnie Aliaga como tercer vocal, integrante de UNES. Y Joana Moreira, cuarta vocal, perteneciente a la ID. Informó Ismenia Solórzano. Y con 75 votos a favor, 21 en contra y 30 abstenciones, la Asamblea Nacional logró aprobar la ley denominada Mordaza. La discusión está en la posibilidad de judicializar a los periodistas. Fue la bancada correísta que presentó el informe de minoría. Como dice el viejo adagio popular, en la puerta del horno se quema el pan, y ahí es donde quedó el informe de mayoría sobre el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión y expresión y de la comunicación
logrando su aprobación el de minoría, que nace desde el correísmo, con 75 votos a favor, 21 negativos y 30 abstenciones. No regula la opinión como pretenden hacer creer algunos medios de comunicación. Tampoco judicializa a los trabajadores de la comunicación, no permite sanciones penales. El informe de minoría plantea pasar de procesos judiciales a procesos de capacitación. Lo que no termina de convencer a Izquierda Democrática, creo, y algunos de Pachacuti. Específicamente el artículo dice para los trabajadores de la comunicación, y aquí se habla de sanciones no solamente civiles, sino también de otra índole que podrían ser incluso penales. O sea, se deja abierta esa posibilidad, otro índole, pero no aclara qué. Así es, así es. Aquí se habla de sanciones civiles, pero obviamente esto puede incurrir en sanciones penales. Implica que exista la ley Mordaza, la cual ya vivieron ustedes como comunicadores. Cuestionando lo que sería el renacimiento de la Supercom, pero con otra cara. Ponen disposiciones que ya no están contempladas en la ley, como la eliminación de la Supercom, sino que genera a través de darle potestades a la Defensoría del Pueblo para que pueda sancionar. Con lo cual volverá la persecución y sin duda todo este sentido que tiene de censurar a los ecuatorianos y especialmente de censurar a los medios de comunicación que son incómodos. La última palabra la tiene el presidente Guillermo Lasso con un veto parcial o total, informó Héctor Romero. Bueno, existen opiniones divididas en torno al veto total del presidente de la República a la derogatoria de la ley de apoyo humanitario. De una parte se indica que con la decisión del mandatario no permitió dar un alivio financiero a las familias ecuatorianas. Otras visiones, en cambio, explican que dejar vigente la ley brinda estabilidad al país. Veamos. En el legislativo, quienes apoyaron la derogación de la ley de apoyo humanitario señalaron que no les sorprende el veto total del presidente Lasso. Sin embargo, creen que esto resultará preocupante para miles de ecuatorianos. 4 millones de familias ecuatorianas están debiendo a los bancos y no pueden pagar. No porque no hayan querido, sino por el tema de la pandemia, el costo de la vida que ha pasado. Y no, eso necesita que se haga una reestructuración, un refinanciamiento, una innovación de los créditos. Según se dice, justamente eso es lo que permitía la reforma planteada en la ley humanitaria. Estaba reformando 2 artículos del Código Monetario para permitir que haya un alivio financiero en las familias ecuatorianas que están debiendo a los bancos. Además indican que se dejaría vigente un articulado que permitió el despido de miles de ecuatorianos sin justa indemnización. Aduciendo una fuerza mayor, caso fortuito. Esto obedece al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que aunque existe el rechazo de algunos sectores, otros creen que seguirá brindando estabilidad en vez de despido. La razón para que un empleador pueda usar esta causal no tiene nada que ver con la ley de apoyo humanitario. Es más, la ley de apoyo humanitario lo que hizo es crear una sanción para el empleador que mal usa esa causal. Argumentan que en plena pandemia, al menos de marzo de 2020 hasta junio del mismo año, sucedieron la mayor cantidad de terminaciones de contratos por fuerza mayor. Según la experta, la ley humanitaria generó un candado para ese efecto. Además, la ley de usar un candado para la fuerza mayor, crear el contrato especial emergente, te dio otras herramientas. Por ejemplo, los acuerdos de preservación de empleo, la reducción, y eso evitó que en el área agrícola, florícola, productivo, manufacturero, construcción, se sigan perdiendo fuentes de empleo. Entonces, bajo esas dos lógicas, de una parte el veto del presidente es un espaldarazo al pueblo, teniendo bajo otras perspectivas la idea de que con la decisión del Ejecutivo se brinda estabilidad al país. Informó Javier Rosero. Y el presidente de la Judicatura, José Murillo, afirma que el organismo dará la cara en el proceso de juicio político que la Asamblea inició en su contra y a otros 2 vocales. Murillo hizo un fuerte llamado a los jueces para que no actúen de manera sesgada. En la Judicatura no hay ningún tormento frente al juicio político que UNES impulsó contra el presidente y 2 vocales. Ya están curados de espanto, dicen. Las veces que nos han llamado las comisiones de la Asamblea Nacional hemos acudido a dar la cara
a responder. Hay una nueva mayoría consolidada y ellos aseguran tener los votos. Está planteando el juicio contra... Tendrán que en su momento votar y se verificará lo que usted dice. Y aunque la filtración de audios que compromete a los mismos vocales que están en el ojo del huracán, Murillo insiste en que hay dos investigaciones paralelas, Fiscalía y Parlamento. No debería pasar nada más. No me corresponde pronunciarme sobre un tema que está judicializado y bajo control político. Pero es normal que hayan conversado con el titular de la Corte de Pichincha justo cuando se estaba definiendo una medida cautelar a favor de Guadalupe Llori. Repito, eso tiene que responder la Fiscalía. Aún así, durante la entrega de 2 unidades judiciales en La Aurora, Daule hizo un llamado a los jueces de la Zona 8 para que no vuelva a pasar. La ciudadanía reacciona. Y desafortunadamente no reacciona contra tal o cual, reacciona contra el sistema. El municipio de Daule donó toda la infraestructura del Centro de Servicios Comunitarios. El 40% de la carga procesal de Daule está en la parroquia La Aurora. Aparte de eso, la parroquia tiene aproximadamente 160.000 habitantes. Ante tanta inseguridad que vive todo el país, es importante el trabajo mancomunado. Buscamos la versión de los otros 2 vocales implicados en los audios e invitados al evento, pero tras el corte de la cinta y conocer las instalaciones, desaparecieron. En Daule, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. De contarles que el juez de Manglar Alto, Javier Moscoso Cedeño, quien otorgó meses atrás el habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, fue destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura. Según la institución, Moscoso habría incurrido en infracción gravísima de manifiesta negligencia. Y ahora les contamos que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la obligatoriedad de reportar al SRI la confidencialidad de la información entre un abogado y sus clientes. Abogados dicen que esta norma podía ser usada como un presunto acto de persecución. Una vez que hagan la nueva regulación. 6 años después de que el Colegio de Abogados de Pichincha efectuara la demanda de inconstitucionalidad sobre la obligatoriedad de los profesionales del derecho de presentar información confidencial de sus clientes al SRI, la Corte Constitucional les da la razón. Lo que cuestionábamos es que se está obligando a que los abogados entreguen información confidencial de sus clientes. Es algo parecido a que si les obligasen a los sacerdotes a entregar la información que les es confiada en el secreto de confesión. El dictamen de la Corte sería a la forma de la norma, ya que ésta violentaba aspectos definitivos cuando la ley se trataba de una contribución temporal. La Corte ha dicho que efectivamente no tenía nada que ver esta disposición con el contexto, con el sentido de la ley que estaba para regular los gastos que tenían que hacerse, cómo financiar los gastos por el terremoto, y que no tenía nada que ver, no tenía ninguna relación. Entonces ha declarado que es inconstitucional. A esto añade el constitucionalista Ismael Quintana, la ley no tenía razón de ser, ya que el Estado cuenta con organismos pertinentes para recabar la información de los ciudadanos. La propia UAFE, el SRI, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos. Hay un sinnúmero de instituciones que pueden cruzar y entrelazar datos e información para efectos de perseguir el cometimiento de algún delito, lavado de activos y ese tipo de cuestiones. Indican que con este antecedente la Corte Constitucional podría subsanar de fondo dicho tema, con los pronunciamientos a las demandas interpuestas a la disposición de la Unidad de Análisis Financiero UAFE para que los abogados informen sobre el patrimonio de sus clientes. Esperamos que ojalá pueda ingresar a revisar el fondo para tener un criterio de la Corte Constitucional sobre cómo entiende la Corte esta relación de confidencialidad cliente-abogado. El fallo entrará en vigencia en cuanto sea publicado por el registro oficial y no tendrá que pasar por una reforma del cuerpo normativo que lo contiene, informó Mauricio Sánchez. Al retornar vamos a contarles. Gracias por acompañarnos en este viernes. Hoy día va a continuar la primera fase de externalización de farmacias en la ciudad de Cuenca. Las autoridades indicaron que se han comprado 11.5 millones de medicamentos, esto para afrontar la crisis del sistema de salud, mientras que directivos del IES anunciaron que cuentan con $100 millones para pagar deudas con prestadores privados. Veamos.
La evaluación del gabinete sectorial al parecer es fructífera. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, indicó que ya se han generado 783 órdenes de compra de medicamentos. 11.5 millones que están en el catálogo electrónico. A lo que el titular de la cartera de salud añadió que se han empezado a recibir los medicamentos en diferentes hospitales desde esta semana. Caso de los medicamentos que hemos comprado hace 15 días por catálogo electrónico, estos medicamentos ya están siendo entregados y de manera inmediata estamos transportando a las unidades de salud. En cuanto al proyecto de externalización de farmacias, más de 2.000 recetas se han prescrito en una semana en 2 casas de salud en Guayaquil. De estos se han despachado lo que corresponde a 1.263 recetas posfechadas. Pero la situación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al parecer, aún no arrancaría del todo. El representante del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, informó que en una primera evaluación con los directores de las casas de salud y centros de atención, la situación no es homogénea. Hay algo un poquito de falta de iniciativa. El médico de la comunidad, el que sabe las demandas de su entorno, es el que en cierta manera ese director tiene que prever y buscar la manera, si hay los recursos. Y enfatizó que también se iniciará el pago de las deudas que el IES lleva con los prestadores de servicio. Se hizo la transferencia de 22 millones de dólares de una deuda vencida con Solca, también hacer abonos importantes a otras instituciones que el IES le debe, particularmente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a muchos prestadores privados de servicios de salud que nos dan. Informó Mauricio Sánchez. Y en Riobamba se anunció el inicio de las brigadas de infancia con futuro para combatir la desnutrición crónica infantil. Un trabajo conjunto entre el Estado y la academia. Al menos 1.152 brigadistas se desplegarán en 22 provincias del país. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, llegó hasta la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde anunció el trabajo que realizarán las brigadas universitarias para combatir la desnutrición crónica infantil por medio de la capacitación temprana en mujeres embarazadas e infantes menores de 2 años. Un papel fundamental en el levantamiento de la data para cumplir con el objetivo del gobierno del 28%, por lo menos bajar 6 puntos la desnutrición crónica infantil. Al menos 1.152 brigadistas se desplegarán a nivel nacional, cubriendo 728 parroquias priorizadas. Las personas identificadas con mayor riesgo de desnutrición crónica infantil serán las beneficiarias. Que nos identifica como brigadistas y con el cual vamos a poder visitar cada una de las casas de las 728 parroquias de 23 provincias. Son varias universidades que trabajarán conjuntamente con el Estado, quienes aportarán a este proceso en la reducción de la desnutrición crónica infantil. A este trabajo importante que el gobierno lo está impulsando de manera decidida y que estamos seguros que con el aporte de la academia y de todos quienes realmente estemos interesados en aportar en la solución de este problema, lo van a lograr y lo vamos a lograr como país. Los estudiantes y autoridades se pusieron el uniforme para iniciar con este proceso por medio del programa Infancia con Futuro. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos a contarles que el 8º Censo de Población y Vivienda arrancará en el mes de octubre de manera virtual y continuará en noviembre y diciembre en forma presencial. En este nuevo proceso ya no será necesario paralizar el país ni convocar como voluntarios a los estudiantes de bachillerato. Ecuador buscará actualizar datos sobre población y vivienda en este 2022. Para ello, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, está afinando los detalles previo al inicio del proceso. Lo estamos preparando para que se dé efecto en el Ecuador en el mes de octubre por internet y del 7 de noviembre al 18 de diciembre de forma presencial. Han pasado 12 años desde el último censo poblacional y, a decir de analistas, es urgente contar con datos actualizados. Es lamentable que en nuestro país haya pasado tanto tiempo para tener cifras. Estamos en una deuda enorme
que impide de alguna manera por parte del Estado y su administración de poder tener herramientas claras para la gestión de las políticas públicas. El INEC anunció que este censo será distinto a los que ha vivido el Ecuador. En este 2022, por ejemplo, ya no se paralizará al país por un día, sino que lo vamos a hacer durante aproximadamente 2 meses y medio, en el cual la población puede seguir teniendo su vida normal. Además, los censistas ya no serán estudiantes de bachillerato. Contrataremos a cerca de 18,000 personas a nivel nacional. A mediados del mes de agosto, haremos una convocatoria a nivel nacional para poder reclutar a los nuevos censistas. Por ahora el INEC ha puesto a prueba su personal y tecnología en varios simulacros de censo que se llevan a cabo en Sozoranga, Mocha, Pimampiro y Guayaquil. Informó Álvaro Terán. Hoy durante la madrugada se registraron diferentes sismos. El primero a las 2:42 en Tumbes, Perú, con una magnitud de 3.7 a 45.6 kilómetros de profundidad a pocos minutos, pues también a las 2:57. Esto en el cantón Jaramijó de la provincia de Manabí, pues se sintió otro movimiento telúrico de 5.0 de magnitud a 16.7 kilómetros de profundidad, y a las 3:39 en el mismo cantón, pues se registró otro sismo de 4.7 de magnitud a una profundidad de 17.49 kilómetros. En redes sociales los usuarios reportaron que en algunos cantones los sismos se sintieron fuertes. El país amaneció temblando. Vecinos del sector de Iñaquito, al norte de la ciudad, denuncian inseguridad, robos y balaceras. Aquí no solo los ciudadanos son víctimas de la delincuencia, sino también los vendedores informales y locales comerciales. Por ello piden intervención urgente de las autoridades. Veamos. Los 3 robos ocurrieron este lunes 11 de julio en el norte de Quito. Tal como lo escuchó, fueron 3 robos en un mismo sector. La Carolina, al norte de Quito. ¿Pero cree usted que hablamos solamente de individuos que roban locales? Pues no. En el sector de la Carolina, exactamente en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, es donde un hombre fue abordado por 2 delincuentes luego de retirar dinero de una entidad bancaria. Y si nos ponemos a contabilizar los atracos de los que han sido víctimas en este sector, seguramente la noche o el día no nos alcanzan, pues los reportajes de inseguridad en esta zona son infinitos. Y es que son locales comerciales, vendedores informales y ciudadanos que transitan en este lugar quienes han sido víctimas de la delincuencia. Tengo una amiga que le robaron, pero a partir de las 6 de la tarde, 7, aquí, por acá, por el parque. ¿Cómo fue el robo? Pues le robaron con cuchillo y le quitaron el teléfono. Y cuentan con zozobra lo que es permanecer aquí, no solo en el sector del Parque de la Carolina, sino en todas las calles y zonas aledañas. Muchos temen por su vida, pues incluso han visto en directo los atracos y hasta balaceras que aquí ocurren. Son como 4 robos ya. ¿Qué les roban? ¿A quiénes les roban? O sea, la gente que sale del banco, salen así, digamos, con plata y estamos corriendo riesgo porque, o sea, digamos, póngase que nos lleguen a nosotros, digamos, una bala perdida, de su cuenta. Y que no es algo nuevo, afirman que la delincuencia aumenta y aumenta a medida que pasan los minutos y solo piden ayuda de las autoridades competentes, informó Ismenia Solórzano. Ayuda de las autoridades es lo que pide la ciudadanía. Por ello también nosotros queremos de alguna manera evidenciar lo que está sucediendo en los diferentes barrios, en las provincias de nuestro país. Lastimosamente la inseguridad, la delincuencia sigue siendo de las suyas. Por eso a nuestros queridos televidentes les pedimos que nos envíen estos videos donde se muestran pues los asaltos, los robos que se viven a diario en los diferentes sectores de la capital del país. Estaremos aquí mostrando, no para alarmar, sino para mostrar a las autoridades que esto sigue sucediendo y de alguna manera fortalecer pues la seguridad con mayores miembros de la fuerza pública que permita brindarnos seguridad a todos los ciudadanos. Y ahora les contamos que en el Cantón La Libertad la policía investiga el presunto robo de un arma a un agente policial. Se presume que el uniformado encargado de la pistola salió a hacer actividades físicas y al regresar pues ya no encontró el arma. El caso es investigado internamente. En el Cantón La Libertad, en el sector 5 de junio, donde funciona un UPC, habrían robado un arma de 9 milímetros.
que estaba en el interior del inmueble, donde habitan varios uniformados. Según las primeras investigaciones, el agente propietario del revólver salió a hacer actividades físicas y cuando regresó, el arma ya no estaba. Él indica que ha sido el momento de ir a hacer deporte, ya que nos encontramos en proceso de calificación, un proceso de evaluaciones físicas. Entonces el servidor policial aduce que fue a hacer actividad y por lo cual la había dejado posiblemente ahí, al interior de esta infraestructura o instalación que se utiliza como lugar de vivienda de los servidores policiales. El gendarme sospecha que algún sujeto ingresó y se llevó la pistola. Hay que indicar que este lugar no es una unidad de policía comunitaria, es un lugar donde la ciudadanía gentilmente lo facilitó a servidores policiales para que pernoten. Estamos indefensos, porque imagínense ustedes, si le roban a un policía, ¿qué podemos esperar a nosotros? El jefe del comando policial en la península añade que se está investigando el caso de manera interna, de acuerdo a las pruebas que presente el servidor policial. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y una presunta banda delictiva dedicada a la comercialización de armas provenientes de Colombia fue desarticulada por la Policía Nacional tras un operativo ejecutado en el sur de la ciudad de Quito. Fue durante el operativo Fortaleza 2, ejecutado en el terminal de Quitumbe, al sur de Quito, que la Policía Judicial logró identificar un bus interprovincial que provenía de Tulcán cargado de varias armas de fuego ocultas en la unidad. Que entre diferentes compartimientos, tanto del chofer como en las gavetas, como en los asientos, se logró identificar 7 armas tipo pistola, estaban sin series, 200 municiones, $1,000 americanos, 3 teléfonos. Se trata de armas no letales, pues sus municiones son de goma. Según las investigaciones, iban a ser comercializadas a organizaciones delincuenciales dedicadas al robo a personas, viviendas y entidades bancarias. Estas armas iban a ser utilizadas netamente aquí en la capital, como armas reales para los diferentes eventos. Pese al intento de evadir el control policial, 2 hombres que se encontraban en la unidad de transporte fueron capturados. Se aprehendió en flagrancia a 2 ciudadanos ecuatorianos por el presunto delito de tenencia y porte de armas de fuego. Es el resultado de una investigación que se llevó adelante luego que 8 delitos con este tipo de armas se reportaron últimamente en la capital. El armamento provendría del hermano país de Colombia y debido a tener un costo menor a un arma letal, serían codiciadas entre las bandas delictivas. Se desarticuló una organización delictiva la cual se dedicaba al tráfico de armas de fuego y a la comercialización de las mismas aquí en lo que es en la capital. Autoridades resaltaron que el porte de este tipo de armas también está prohibido por el Código Orgánico Integral Penal y está catalogado como un delito. En Quito informó Adriana Rojas. 911, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y Quijos inició la búsqueda de turistas ecuatorianos y extranjeros que fueron reportados como extraviados en la reserva Cayambe-Coca, ubicada en la provincia del Napo. Los trabajos de búsqueda tardaron 2 días y se emplearon drones para tener una mayor cobertura visual en el territorio. Entre las personas rescatadas se encontraron 4 menores de edad. Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 indicó que en estos casos se debe reportar de inmediato a las autoridades y permanecer en un sitio hasta que las unidades de rescate lleguen. Y al retornar de... Gracias por estar con nosotros. Lo que vamos a contar realmente es increíble. Detuvieron a un hombre en la ciudad de Guayaquil de 23 años de edad acusado de abusar sexualmente a su hijastra de apenas 10 años de edad. Este hombre recibió prisión preventiva. Lo llevaron hasta las instalaciones de la Policía Judicial en Guayaquil, luego de ser detenido por una orden de protección que se emitió en su contra, por un supuesto abuso sexual a su hijastra menor de edad. Efectivamente existían, como le digo, las medidas de protección que se estaban dando a favor de la madre y de la niña con la finalidad de prevenir estos hechos y se logró la ubicación del ciudadano en delito flagrante y estaba puesta a órdenes de la autoridad competente. Los abusos habrían ocurrido en su vivienda ubicada en la cooperativa Santa Mónica al sur de Guayaquil, donde el implicado residía con su pareja, que es la madre de la niña, y 2 menores de edad. Fue la señora que alertó a las autoridades.
que es consecutivo, que ha venido ya hace un tiempo atrás, de lo cual, como le indico, Fiscalía determinará dentro de las presentes investigaciones, porque existen 2 denuncias en contra del señor por la misma víctima. A la niña se le brindará toda la atención necesaria y queda a recaudo de su mamá, mientras que al sujeto de 23 años le dictaron prisión preventiva, informó Adriana Peralta. Y la Policía Nacional desarticuló una red ilegal que ofrecía cargos de nivel gerencial en el Servicio Nacional de Aduanas, con montos aproximados a los $10.000. 8 personas fueron detenidas en allanamientos realizados en 4 provincias. Siguieron cada uno de sus movimientos por 12 meses. Y la madrugada de ese jueves, la División Nacional de Investigación contra los Delitos de Corrupción de la Policía Nacional ejecutó el operativo Danubio. Realizaron 17 allanamientos en 4 provincias. Estas son Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. Una de las intervenciones fue en el área de talento humano del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, porque de aquí levantaron las alertas, un delito contra la administración pública. Un grupo delictivo en el cual se dedicaban a ofertar cargos públicos por altas cantidades de dinero. Por el momento no podemos determinar específicamente si existe o no existe funcionarios que les estarían ayudando a cometer este presunto delito. 8 personas fueron detenidas, ninguno de ellos ocupaba en ese momento cargos en una institución pública, pero los agentes detectaron qué rol cumplía cada uno en esta estructura ilegal, que supuestamente ofrecía cargos de alto rango en montos que iban desde los $10.000. Una de estas personas se dedica al libre ejercicio en el derecho, otra persona de aquí se enfoca en lo que es el movimiento indígena, otra persona también es ex servidor de la SENAE. Para lograr este objetivo mantenían relación directa con personas influyentes dentro del ámbito político nacional. Entre los indicios habían $27.500 en efectivo, además de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, con información que será analizada. Asimismo, muchas hojas de vida de personas que pretendían ser servidores públicos, sin seguir lineamientos legales. El modus operandi primero era la captación de una persona que tenga netamente las capacidades preparativas, en este caso hablo de títulos de tercer nivel, para que puedan ejercer esos cargos. La Fiscalía señaló en su cuenta de Twitter que ellos también se sumaron a esta investigación por una presunta asociación ilícita. La SENAE, por su parte, en un comunicado informó que dio todas las facilidades para que se desarrolle ese operativo, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, que define la política de transparencia como una prioridad del gobierno nacional, informó Charlie Pisa. Y la DINASED, amigos, logró identificar a 2 de los privados de libertad que participaron en la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral durante la revuelta del pasado 12 de noviembre de 2021. Estas personas se encuentran en prisión pagando otras causas. El reporte de DINASED señala que fueron en total 63 fallecidos en los pabellones 1, 2 y 3. Esa masacre ocurrida el 12 de noviembre fue una de las más trágicas del 2021 en el interior de las cárceles del país. Existió un disparador, una rencilla interna que generó que termine con esa trágica escena. 7 meses después, la policía dio a conocer que se logró extraer información que vincula a 2 detenidos, alias Cebolla y alias Coliflor, de haber participado en esa acción en la cual descuartizaron a sus víctimas y luego les prendieron fuego en el interior de los pabellones. Se encontraron registros en las armas, tanto en las armas blancas como en las escenas, en los registros de los inicios balísticos. Cabe recalcar que ellos no trabajaron solos, hubo otros involucrados, pero es un gran paso haber identificado a los primeros y ahora se podrá continuar recabando información en base a las evidencias encontradas en el sitio. Es muy fundamental puntualizar en esto porque son los primeros que se formularían cargos como responsables de las diferentes masacres que se han dado. Los implicados ya se encuentran en el interior de la penitenciaría del Litoral, pagando por delitos como asesinato, tráfico de drogas, robo y violación a domicilio. Hemos dado la respuesta con 2 inicialmente, tomando en cuenta de que para la justicia tenga las herramientas necesarias para poderlos procesar. Informó José Morales.
La policía antinarcóticos decomisó más de 3 toneladas de cocaína que estaban en poder de una organización que se dedicaba al narcotráfico a través de la contaminación de contenedores, esto en el puerto de Guayaquil. Hay 6 detenidos, quienes para sortear el control enterraban los bloques de droga en fincas de Guayas y también de Los Ríos. La investigación les tomó 6 meses. Otra organización que se dedicaba al tráfico y acopio de cocaína, lista para sacarla por los muelles. Que logra detener a 6 personas que pertenecerían a organizaciones delictivas dedicadas a contaminar los contenedores que salían a los puertos, principalmente de Guayaquil y posterior con dirección a los puertos de Europa. Pero la punta del ovillo data de inicios de año. 6 de febrero, Operación Impacto 56. Decomisaron 3 toneladas de cocaína líquida vertida en té de guayusa. Solo detuvieron al conductor del contenedor. 6 de mayo, Operación Camaleón. 178 kilos de droga. Hay nacionales y extranjeros. José Luis PM es de nacionalidad venezolana, quien sería el líder de este grupo delictivo. Tenemos Wilson José LG, ecuatoriano, Henry S, colombiano, Antonio Nicolás IA, ecuatoriano, Robinson OL, colombiano, Washington Gonzalo, PN, ecuatoriano, José Orlando OM, colombiano. Entre las evidencias, 4 armas, 22 celulares, 5 vehículos, más de $14,000. Y no poca droga. Suman 3 toneladas, 500 kilogramos. Con este operativo se cierra el círculo. Ribar, en lo que es Ventanas, en lo que es Yaguachi, ahí existe ciertas de fincas que posiblemente eran utilizadas como centros de lo que es acopio. En lo que va del año han decomisado 112 toneladas. Como se sabe, más de la mitad en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Informó Jorge Escobar.